Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. La lección del día de hoy tiene por título ceder. Algo muy difícil al hacer porque denota humildad, denota reconocer nuestra posición y dar el paso a otra persona. Ceder es algo que no es natural con nosotros. Vamos a dar una palabra de oración antes de empezar la lección el día de hoy, buscando la guía del Señor en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra por estos medios. Te pido que bendigas y que guardes a mis hermanos allá donde están viendo en sus hogares, que los mantengas seguros y confiados en ti, Padre, que guardes sus vidas, que aumentes su fe. Te pido, Dios mío, que tomes control de esta clase y que no permitas que yo diga algo que tú no quieras que yo diga. Te pido que nos guardes y que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, la clase de hoy es ceder. Está en Filipenses 2 del 1 al 5 y en Filipenses 2 del 13 al 15. Ceder, como les dije yo a ustedes antes, conlleva humildad. Conlleva a dejar lo que me gusta a mí por el bienestar de otra persona, por el bienestar de algo, alguna creencia que tengamos nosotros. Ceder no es fácil porque es bajar la cabeza, es humildad. Así que vamos a ver el día de hoy lo que Dios nos quiere decir. En Filipenses 2, del 1 al 4, vamos a ver el primer punto. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es muy fácil hoy en día, con los medios que estamos viviendo y en la época que estamos viviendo, confundir la palabra humildad con la palabra debilidad. Quiero decirles que nada tiene que ver una con la otra, no son un sinónimo una de la otra. Cuando tú eres humilde, tú no eres débil. La enseñanza más grande de humildad que tenemos en la historia, en la Biblia, en la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. En Él lo tenemos todo. El gozo de que habla Pablo no es una emoción pasajera, no es, por eso dice gozo y no dice alegría, porque el gozo viene de Dios. Dice el versículo número 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto es un gozo que él está buscando, que les está recordando. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, Pablo estaba en la cárcel. Y no era una cárcel como en los tiempos modernos, donde te quitan la libertad, pero tienes aire acondicionado, tienes médicos, tienes comida, puedes hacer ejercicio, puedes leer, tienes aire acondicionado también. En ese lugar Pablo estaba, mejor dicho, como en una cueva. Y lo habían puesto en un lugar muy difícil en esa cárcel. En Cristo el cristiano, en Cristo nosotros los cristianos, tenemos consolación. Y tenemos la consolación que proviene de Él. Dice el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Recuerden que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, siendo privado de su libertad. Y allí mismo él estaba gozoso. En una situación encadenado, en una situación a oscuras, había mucha humedad, había mucho calor, había mucho frío en la noche. Sin embargo, él estaba gozoso. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, todos juntos, sintiendo una misma cosa. Si Pablo, estando en la cárcel, pudo encontrar gozo, ¿cuánto más no podemos encontrar nosotros estando acá afuera? El gozo que tenemos nosotros no es de nosotros, sino que viene de Dios. El mismo gozo que tuvo el Señor Jesucristo.
Pablo está hablando acá de una infinidad de bendiciones que vienen acá. Era para que ellos se comportaran y supieran el poder que tiene el Espíritu Santo. Recuerden que al final del versículo 1 dice: si alguna comunión en el Espíritu, si algo entrañable, si alguna misericordia. Y después dice: completad mi gozo. Su gozo viene de Cristo. Su gozo viene a través del poder del Espíritu Santo. Ya en este entonces el Señor ya había partido, pero había dejado el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tenía Pablo es el mismo Espíritu Santo que tengo yo, que tienes tú. Su máxima expresión de gozo, decía Pablo, era saber de que el gozo de las personas que él les estaba escribiendo, que era la iglesia de Filipos, que iban a tener un gozo igual como el que tenía él. Porque él quería que fuera un amor unánime. Él quería que sintieran una misma cosa. Y dice el 3: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. Aquí viene la palabra que no nos gusta. Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, podría decirlo yo ya. Aquí dice a él mismo, pero sería a nosotros mismos. Si nosotros pensamos que todas las otras personas son superiores a nosotros mismos, vamos a poder ceder, vamos a poder tener humildad y poder hacer las cosas que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Esto es cuando uno viene en pleitos, cuando uno viene a tener problemas con las personas. Hay personas que les gusta estar en contienda, que no están tranquilos si no hay un problema. Es muy difícil tratar con personas así. Pero sin embargo, en el gozo del Señor, sin embargo, en el poder del Espíritu Santo, podemos hacerlo. Para que haya un pleito siempre se necesita algo. Se necesitan dos personas. Nadie puede pelear solo. Así es que cuando hay un problema tenemos nosotros que con humildad venir y actuar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestra máxima expresión de amor, nuestra máxima expresión de gozo, de sacrificio, de humildad, de entrega. Así es que nosotros tenemos que hacer esto, no por contienda, por vanagloria. No vamos a hacer algo por pleito. No, lo voy a hacer yo para que no lo haga el fulano. O no lo hagamos por vanagloria, lo voy a hacer yo para que me miren. Para que digan, el hermano fulano hizo tal cosa. Y eso no conviene, eso no te sirve de nada. Dice Pablo acá: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Dice que antes bien de eso, con humildad nosotros, estimemos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por el bienestar de los otros, por el beneficio de los demás. Cuando tú comienzas y pones a los demás adelante de ti, tú estás siendo humilde, tú estás cediendo y haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas en tu vida y con tu vida. Así que, hermanos, en Cristo podemos todo. Ese gozo produce una unidad increíble, el gozo del Señor. Y la unidad se demuestra con humildad. Alguien que en realidad busca al Señor, que tiene al Señor, que ora, que lee y que habla con los hermanos, nunca lo vas a ver andar en contiendas y en pleitos y en problemas. ¿Por qué? Porque la unidad de ese gozo, de ese amor, se demuestra con humildad. Cuando estamos unidos, como Pablo quiere que estemos unidos, que tengamos el mismo gozo, que sintamos lo mismo, el mismo amor, que tengamos el mismo amor y que sintamos una misma cosa. Cuando llegamos allí, estamos demostrando la humildad porque estamos unidos en amor. Siempre recuérdense ustedes de que nosotros no somos más que nadie. Somos todos iguales. Y dice el Señor Jesucristo que el que se cree siendo algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, dice el Señor. No nos engañemos. Nada de lo que tenemos es por nosotros mismos. Todo viene de Dios. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo mostró su humildad cuando estuvo en la tierra. Él era 100% Dios y 100% hombre. Él bajó del cielo para venir acá, nacer, crecer entre nosotros y además de eso morir por nosotros.
Y todo lo que Él sufrió es un ejemplo de humildad increíble. Él siendo mayor que todos, se hizo menor que todos para nuestro propio beneficio. Debemos tener el mismo sentir del Señor Jesucristo. Debemos ver la humildad de Él y seguir su ejemplo. Y también debemos ver la obediencia que Él tuvo y seguir su ejemplo también, hermanos. Sabemos de que el Señor Jesucristo es Dios. Dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no los ilumine. Y después dice, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Y dice, ¿quién es la imagen de Dios? El Señor Jesucristo es la imagen de Dios mismo. Su ejemplo de humildad, de sumisión, de entrega, es el máximo ejemplo que podemos tener nosotros en la tierra. Nosotros, como creyentes, como servidores de Él, debemos siempre buscar cómo tener los mismos pensamientos que tuvo el Señor. Y siempre fueron pensamientos de bondad, de humildad, de hacer el bien. Así que nos debemos de sentir y pensar lo mismo nosotros mismos. Esto. El Señor no se aferró a ser igual a Dios para no venir a la tierra. Porque bien lo pudo hacer. Pero sin embargo vino y se humilló y vino a la tierra. Él se despojó a sí mismo y vino a morir por nosotros. Dice Filipenses 2:8. Esto no lo vamos a tocar en la clase, pero hay que leerlo. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De esa manera Él se humilló a sí mismo, vino a la tierra, nació entre nosotros, creció entre nosotros, y murió por nosotros. Y en todo esto Él fue obediente a Dios. Entonces, si Él siendo Dios obedece, si Él siendo Dios es humilde, ¿cómo yo siendo nada voy a estar altivo? ¿Cómo yo siendo nada voy a tratar de humillar a mis hermanos? ¿O cómo yo siendo nada voy a tratar de pensar de que lo que tengo lo tengo por quien yo soy? Cuando en realidad todo lo que tenemos es por Dios. Es por el amor que Él nos tiene, por lo mucho que Él nos da. Debemos tener entonces la misma actitud que el Señor Jesucristo tuvo. Él mostró una humildad completa, porque siendo rey, como les dije, vino a morir por nosotros y a nacer entre nosotros. La verdadera humildad es la que está dispuesta a ceder, no por debilidad, sino por amor. Esa es la verdadera humildad, ceder por amor. Tenemos que tener nosotros un deseo genuino de ceder a lo que nosotros queremos para poder ayudar a los demás en sus necesidades diarias. Ese es un privilegio que tenemos nosotros como cristianos, el poder ayudar a los demás de la misma manera que el Señor Jesucristo nos ayudó a nosotros y nos está guiando y nos está ayudando aún actualmente en este momento. Así es que tenemos que nosotros siempre tratar y pensar en las necesidades de la otra persona, en lo que la otra persona está haciendo, en lo que la otra persona necesita. Dice Hebreos 2:17, por tanto dice, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, en todo, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo, humilde, misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios. Nosotros somos cristianos, debemos seguir a Cristo y tratar de ser como Él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Recuérdense que Él nació y creció con nosotros. Pues Él dice, fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado, hermanos. Y al final, cuando el Señor estaba estresado, cuando el Señor tenía problemas, cuando estaba en Getsemaní orando y llorando también por el estrés que él tenía, dice Lucas 22:42, diciendo, dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Eso es lo que nosotros debemos hacer. De esa misma manera debemos orar. Buscar cómo se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la nuestra. La voluntad de Dios para tu vida es 1000 veces mejor que lo que tú piensas que tú quieres, que lo que tú piensas que tú necesitas, o que lo que tú piensas que tú te mereces. Dios tiene mejores planes para nosotros. Dios quiere completar tu gozo, quiere que tu gozo sea completo, quiere que estés unido en amor con Él, quiere que seamos humildes y obedientes, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Vamos a leer ahora Filipenses 2 del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué bella palabra de Dios en esta mañana nos está entregando Él en este momento. El temor de Jehová, hermanos, es el principio de la sabiduría. Y eso está en Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina, hermanos. Vamos a leer bien el 13 e ir parte por parte. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea que cuando tú quieres hacer algo, y espero que sea algo bueno, eso no te nace de ti. Eso no es porque tú eres una buena persona. Esas ideas que tú tienes de repente de hacer el bien a alguien, no son tuyas. Dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Una cosa es querer y otra cosa es hacer. Dios las pone en nosotros. A veces queremos nosotros, cuando es de nosotros la idea, queremos hacer algo, pero cuando miramos que es difícil, cuando miramos que el precio es muy alto, que tal vez queremos ayudarle a un hermano, pero las horas son muchas, el trabajo es duro, tal vez hace calor, tal vez se está mudando, tal vez está lloviendo. Entonces no queremos, pero no lo hacemos porque vemos que es muy difícil. Pero Dios dice que pone en nosotros y produce en nosotros el querer y también el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena, y buena en gran manera. Tratemos de hacer la voluntad de Dios, porque eso es bueno, y es bueno para nosotros mismos, hermanos. Debemos tener una vida cristiana activa. Activa, no dormida, activa. Dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Por qué? Porque a veces nosotros murmuramos, contentamos, venimos y nos metemos en problemas, hablamos lo que no tenemos que hablar, hacemos lo que no tenemos que hacer. Cuando murmuramos nosotros, es cuando nos quejamos dentro de nosotros mismos, o a veces tenemos un pleito contra nosotros mismos. No debemos de hacer eso. Por ejemplo, tú estás haciendo algo y tú estás viendo al vecino, pero ¿por qué a él le va bien si él es malo y yo soy bueno? Supuestamente, según tú crees, según creemos nosotros, ¿por qué a mí me va mal si yo soy un hijo de Dios? Estamos murmurando. No debemos murmurar, ni debemos contender, ni debemos buscar problemas, ni buscar pleitos con nadie. Dice el 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la voluntad de Dios, que en este mundo que estamos, con tantos problemas, con tantas dificultades, seamos diferentes, que resplandezcamos, que nos diferenciemos, que digan, esa persona es distinta. Que seamos luminares en el mundo, que seamos una luz, una guía, un ejemplo a seguir. Porque yo sigo a Cristo. ¿Recuerdan la semana pasada lo que estuvimos hablando? Parte de ello es, yo hago buenas obras porque soy de Cristo. Yo hago buenas obras porque soy salvo. No, porque soy salvo yo hago buenas obras. ¿Ven la diferencia? Yo hago buenas obras porque soy salvo. Las obras no me salvan a mí. Es Cristo. Debemos confiar en el actuar de Dios y saber que lo que Él quiere para nosotros es bueno. Debemos buscar cómo hacer su buena voluntad. Debemos ser luz en el mundo.
En estos problemas que hay andando afuera, debemos ser distintos. Llevar gozo, llevar seguridad, llevar amor. No contender, no buscar problemas, no buscar lo de nosotros mismos. Dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, así como todas estas cosas llegaron a existir. ¿Quién dice esto? Dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación. ¿A quién? Al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Que tiembla ante mi palabra. Aquí estamos hablando de un temor, pero no ese temor que da miedo, ese temor que da pánico y que paraliza, sino que ese temor es ese gozo de servir, es ese respeto que hay, como cuando alguien te dice algo o tu padre viene y te dice algo y tú lo obedeces por respeto. Ese es el temor que Dios quiere que tengamos para con Él. Dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, así como todas estas cosas llegaron a existir, pero a este miraré, dice, con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y el que tiembla ante mi palabra. El cielo es el trono de Dios, dice 66:1 Isaías. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edifican? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Dios quiere habitar en nosotros. Mandó al Señor Jesucristo a habitar entre nosotros. Y ahora a través de su Espíritu Santo, Él no solamente quiere vivir acá, quiere vivir dentro de ti. Dice primera de Pedro 1:7. Si invocaran como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, no como nosotros hacemos, sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, hermanos. Es el temor, el gozo, ese respeto que tenemos para con Dios. Dice Hebreos 5:7, Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, porque Dios pudo y podía, fue oído por su temor reverente. Sin embargo, acuérdense que el Señor dijo, si tú puedes, quita esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo bien lo pudo haber hecho, pero fue humilde y humilde al punto de morir, y muerte de cruz, hermanos. Nosotros debemos de buscar cómo ser sencillos, ser intachables, no buscar nuestra propia gloria, sino la de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Acuérdense, Filipenses 2:13, que al final dice, por su buena voluntad, por la buena voluntad de Dios, hermanos. La gracia de Cristo, por medio de su gracia, podemos ser la luz que este mundo necesita en estos momentos. No por mis fuerzas, sino por su amor. No porque yo soy bueno ni porque yo creo, sino porque Él pone en mí el querer como el hacer. Si Él quiere que tú hagas algo y tú lo quieres hacer, Él te va a ayudar para poder llevarlo a cabo. Si tú quieres dar clases, si tú quieres tener algún cargo, Dios te va a capacitar, Dios te va a guiar. Pero tenemos nosotros que venir y pagar el precio y buscar cómo leer más, buscar más de Él. No te va a venir a meter todo el entendimiento espiritual en el cerebro sin haber leído absolutamente nada. Él va a poner en ti el querer y el hacer. El querer y el hacer. Así que nosotros como debemos de vivir con humildad, debemos de buscar cómo dejar de quejarnos, debemos de buscar cómo argumentar y pelear con otras personas. Y podemos hacerlo. Podemos ceder a nosotros mismos y enfocarnos en el bien de los demás por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Busquemos siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando amamos, cedemos. Recuerden eso. Esa persona que está llena de amor va a ceder. Y ceder no es... Ceder es humildad. Ceder no es que tú eres menos que la otra persona o menos que lo que está sucediendo. Simplemente tú estás lleno del amor del Señor. Y Él ha puesto en ti el querer como el hacer. Así que llévalo a cabo. Hazlo. Haz una lista de necesidades específicas que haya. O en tu iglesia. O en tu comunidad. O en tu barrio. Y piensa cómo puedes tú ayudar a satisfacer alguna de esas necesidades. Puede ser algo tan pequeño como visitar a un vecino o una vecina que tenga necesidad e ir y ayudarle. Pídele a Dios que te dé tiempo y creatividad para saber cómo ayudar a los que están a tu alrededor. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios,
tomó forma de hombre y se humilló, así nosotros también debemos hacerlo. Vamos a orar, le voy a pedir que cierren todos sus ojos ahí donde están en sus hogares. Padre eterno, te doy gracias, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos diste de compartir tu palabra, por la oportunidad que tú nos estás dando de estar hablando de ti, por poder recibir tu mensaje. Te pido por mis hermanos de sus hogares que los mantengas bien, que los mantengas con salud y que, Padre, les indiques, les ayudes a escuchar lo que tú quieres que ellos hagan y que puedan ellos llevarlo a cabo, que ese gozo sea completo, ese gozo que viene de ti, que humildemente busquemos cómo hacer el beneficio de los demás y no el de nosotros mismos. Quiero pedirte ahí donde estás, si no has aceptado nunca, no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor y Salvador de tu vida, que cierres tus ojos en estos momentos y que hagas esta oración de fe conmigo. Padre eterno, te doy gracias porque mandaste a tu Hijo a morir por mí. Y te doy gracias al Señor Jesucristo porque pudiste decidir no hacerlo y tú lo hiciste con humildad. Te entrego mi vida a ti, entrego mi corazón a ti, mi vida, mi espíritu. Padre, estoy en tus manos. Te pido que me guíes de ahora en adelante y que me ayudes a vivir humildemente y a buscar el beneficio de los demás y el beneficio tuyo, no el mío. Que me ayudes a hacer tu voluntad de ahora en adelante. Si has hecho esta oración de fe conmigo, te pido que donde estás tú vayas y busques una iglesia que te quede cerca para que puedas recibir la instrucción que viene de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana con la última clase del libro.